Las mentes del marketing político, una producción del Centro de Formación en Marketing Político. Los principales consultores políticos de habla hispana se dan cita uno a uno para compartir sus perspectivas, trayectorias y opiniones, así como su participación en campañas y gobiernos. Un espacio en el que queda al descubierto parte de los secretos que los han llevado a ser las mentes del marketing político. Bienvenidos, me da mucho gusto recibirlos en un capítulo más de Las Mentes del Marketing Político. Una campaña by the book nunca debe pasar por alto el humor social, el sentir de la gente o lo que es lo mismo, lo que los ciudadanos piensan sobre diversos temas de interés público. Para ello, se realizan estudios de opinión, comúnmente agrupados en encuestas y grupos de enfoque. Hoy, recibimos en este capítulo a un consultor especialista en la investigación y el análisis, precisamente de la opinión pública, con experiencia en más de 4 países, Alejandro Mota, en Las Mentes del Marketing Político. Alejandro, qué gusto tenerte en Las Mentes del Marketing Político. El gusto es mío, muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Y bueno, platícanos, nacido en Venezuela. Así es. Has trabajado en campañas en México, en Bolivia, en España, en Venezuela, claro, y has estudiado en Washington, en otros países. Creo que esto te permite poder compartir con nosotros qué diferencias hay en las campañas políticas en México y estas otras latitudes. Mira, yo creo que no solamente con México, sino con cada uno de los países, claro, las diferencias tienen que ver con la historia política de cada país, tiene que ver con la cultura de cada país, tiene que ver con los factores sociológicos que implican el modo de vivir de los ciudadanos, ¿no? Por ejemplo, te puedo contar de Venezuela, que está viviendo una etapa atípica en su historia. Sí, claro. Y que evidentemente que las razones, los problemas que manifiesta la gente, el modo de expresarlo, la dinámica que lleva la gente el día a día y, en consecuencia, la relación que tiene con sus representantes y con los políticos, tiene otro matiz totalmente, sí, claro, distinto. Y eso, evidentemente, que para uno que se dedica a esto es un reto muy bonito, es muy apasionante y tiene sus complicaciones también. De repente, uno puede pensar, el ser humano también, y puede sonar paradójico, a pesar de su historia, a pesar de su cultura y a pesar de sus diferencias entre los países, también uno se da cuenta trabajando en estos países que la gente, más allá de todo esto que yo te cuento, también respira por sus miedos, respira por sus esperanzas, respira, claro, por sus anhelos, y eso, digamos, son parámetros que uno, a pesar de la situación y de las diferencias que hay en cada país, tiene las herramientas para aplicarlo, ¿no? Y para medirlo, y para poder entender a la opinión pública, para poder entender al ciudadano y ayudar, por supuesto, y trabajar con el político. Precisamente hablando de opinión pública, ¿qué importancia tiene la investigación de la opinión pública? Bueno, mira, yo siempre digo que es como un médico, ¿no? Yo digo que el que se dedica a investigar en opinión pública es como un médico que pretende dar una receta o pretende decidir si operar o no operar a un paciente, por ejemplo, sin hacer un diagnóstico previo. La investigación de la opinión pública, al final, lo que permite es dar un diagnóstico, conocer a la opinión pública, conocer al ciudadano, dar insumos al político y decirle al político, este es el panorama, así está la cosa. A partir de ahí, evidentemente, se hace un trabajo de estrategia de comunicación y le permite al político, conociendo a la gente, poder diseñar esas estrategias y comunicarse de manera efectiva y, evidentemente, entrar en un proceso de persuasión en una campaña electoral y de legitimidad política en un proceso o en un sistema ya una vez en el gobierno. Claro, le das herramientas, ¿no? Por supuesto. Oye, pero hay campañas donde no se hace investigación de opinión pública. Bueno, no es porque me dedique a esto, pero no es lo ideal. Y evidentemente que hacer una campaña sin investigación previa es un poco ir a la guerra en el sentido de la confrontación, sí, sin conocer el terreno en donde estás pisando. ¿Se puede hacer una campaña sin investigación? Bueno, ¿un pelotón puede ir a la guerra sin conocer previamente cuál es el terreno? Claro. Por supuesto que lo puedes hacer. Ahora, la probabilidad
en que esa confrontación y en el caso de una campaña la probabilidad en que tu mensaje sea de alguna manera recibido de buena manera o que el proceso de persuasión sea comprendido y además tenga una lógica, pues es mucho más difícil si no haces investigación. Sí, te vas a la brava. Te vas a la brava sin brújula, básicamente. Sí. Y para eso te funciona, o para eso te sirve tanto los métodos cuantitativos, que lo conocemos regularmente, o el más conocido son las encuestas, como los métodos cualitativos, que ahí tenemos los grupos focales, entrevistas a profundidad, entre otros. ¿Cuál es la importancia de la interpretación de estos datos? Bueno, es que justamente el gran valor que da la opinión pública no es... Yo digo que los números que arroja una encuesta es un primer paso. Sí. Pero al final, el gran trabajo del que investiga opinión pública es con qué, digamos, qué quiere decir esos números. Sí. Y por eso, ¿Qué creo nos yo... está indicando? Bueno, por supuesto. Y además, por ejemplo, los estudios cualitativos, los grupos focales, son, en mi opinión, un complemento indispensable en esa interpretación de los números. ¿Por qué? Yo te puedo dar un ejemplo. Muchas encuestas, la inseguridad, por ejemplo, puede ser el primer problema, ¿no?, de la gente. Pero ¿qué quiere decir eso? Detrás de esa respuesta mayoritaria sobre un problema como puede ser la inseguridad, hay cualquier cantidad de factores, por ejemplo, el tono, la verbalización, si la gente está frustrada, si la gente está molesta, si el problema se identifica con la policía. Qué interesante. Sí, entonces todo eso, todas esas respuestas o ese complemento lo da, por ejemplo, los estudios cualitativos. Entonces necesito, además de los números, poder entender el cómo, el por qué, claro, el cómo, el por qué y el de qué manera puedo interpretar yo esos números que me da una encuesta. Y evidentemente eso es un insumo indispensable tanto para una campaña electoral como para poder gobernar. Alejandro, muchas gracias por acompañarnos a las mentes del marketing político. Muchas gracias a ti, Andrea, por la invitación. Ha sido un gusto. Igualmente. Esta fue una producción del Centro de Formación en Marketing Político. Derechos Reservados, México 2017. Más capítulos en www.lasmentes.centromktpolitico.com.